Buenas noches, voy a dar un repaso sobre francés. Bonsoir, aujourd'hui je vais faire une review de français pour l'examen final del cours. Vamos a empezar con el primer tema que aparece, que es les articles définis, los artículos definidos. Y habíamos indicado que habían 4 artículos definidos. Teníamos, por ejemplo, le, teníamos la, teníamos L avec apóstrofe y teníamos les. Acuérdate que le es solamente para seres masculinos y que solo sean uno, que sea singular. Masculin y singulier, no se olviden, masculin, singulier. La era por feminin, para femeninos y singular también, ¿no? Por feminin, singulier. Y les era para todos, así sea masculino o femenino, todos los que sean pluriel, todos los que sean plurales, pluriel. ¿Cómo me doy cuenta que una palabra es pluriel? Porque acaba en S o porque acaba en X. Si una palabra acaba en S o en X, yo sabré que es plural. ¿Cómo me doy cuenta que es femenino? Porque normalmente acaba en la letra E. ¿Ya? ¿Y para qué servirá el L avec apóstrofe? Para cualquier palabra en singular, sea masculino, sea femenino, no interesa, pero que sea singular, o sea, solo uno, que empiece con una voyelle, es decir, que empiece con una vocal, que empiece con una vocal, que empiece con una vocal. A ver, les doy 5 palabras. Tengo la primera palabra, de repente es école. École. ¿Qué significaba école? Escuela, ¿verdad? A ver, profesores es uno, porque no acaba en S ni en X, es singular. Profe, acaba en E. Los que acaban en E, usted me echa que son femeninos. Le pongo la, pero espérate un ratito. Sí, le corresponde la, tienes toda la razón. Pero, ¿con qué empieza? Empieza con una vocal. Entonces, ¿a qué regla me voy? Los que empiezan con vocal. L, con apóstrofe. L'école, el colegio. Perdón, o la escuela. Sería una traducción precisa. La escuela. ¿Le debió corresponder la? Sí, pero empieza con vocal. ¿Ya? Toda la palabra singular que empieza con vocal, siempre L con apóstrofe. Vamos a otra palabra. Tengo la palabra, no sé, se me ocurre la palabra, guitarra, guitarra, ya está, guitarra. ¿Qué le corresponderá? Uy, el profe me dijo que si acaba en E, es singular, ¿ah? Porque no puede ser plural porque no acaba en S ni en X. Es singular y termina en E, no empieza con vocal. Si termina en E, ¿qué le corresponde? La, porque es femenino, feminán. La guitarra, la guitarra. Vamos con otra palabra. Se me ocurre la palabra, no sé, crayons. Crayons, que significa lápices. Crayón significa lápiz, pero dice crayons. Ah, profe, son varios lápices. Si son varios, ¿cuál le corresponde? Le. Le voy a poner acá el les. Ya está. Mira qué facilito. Tengo uno más. Tengo la palabra piano. Piano, que se dice igual en francés. Piano. No acaba en E, por lo tanto no es femenino. No acaba en S ni plural, por lo tanto no es plural.
no empieza con vocal para que yo le ponga el L con apóstrofe. Entonces sé que es masculin. Le piano, le piano. Tengo otra palabrita, a ver, tengo la palabrita ananás. Ananás. Profesor, dice ahí piñas. Ananás, piña, ananás. Sería piñas, hay varias. Profe, pero empieza con vocal, le voy a poner L. No, yo te dije que solo le pones L con apóstrofe cuando empieza con vocal, sí, pero cuando es singular y acá es plural. Si es plural, sea cual sea la palabra, si es plural, siempre va el les. Entonces pongamos a prueba acá. Dice pirámides. ¿Qué cosa será? ¿Qué artículo será? Le, la, L avec apóstrofe o le. Excellent será le. Ya está. Porque es pluriel. Porque es pluriel. Chocolat. Chocolat es una palabra que no termina en la letra E para que sea femenino. No es plural, claramente. No empieza con vocal. Entonces sé que esa palabra es masculina. Le corresponde le. Pongo ahí el le. Piratas. Nuevamente sé que es plural, ya está de más. Le pongo les. France. Francia. France. ¿Qué artículo le pondré? Pero acaba en E, profesor. Entonces es femenina. La. La France. Judo. Un deporte. Judo. Sé que es masculino. Le judo. Batería. Mira, acaba en la E y es singular. Entonces es la batería. Ya está. Espero que hayan entendido esta primera parte de les articles définis. Vamos con la segunda parte que es la descripción física. Tenemos acá una nueva hoja y vamos a intentar describir a los siguientes personajes. Tengo acá ese personaje, tengo este personaje y tengo estos dos personajes. Voy a retirar estos dos últimos para empezar con estos dos. A ver, vamos a empezar con el primero. Y como yo te había dicho, debemos, para poder escribir un texto describiendo a las personas, lo primero que yo debía de conocer, era qué cosa. A ver, voy a dejar un ratito a ella más allá. ¿Qué debía de conocer primero? A ver, ¿recuerdas tú? Debía de conocer o hablar primero de qué cosa, del age, de la edad. Debía de hablar primero del age, de la edad, de la edad. Luego, ¿de qué debía de hablar? Debía de hablar de la talla, la talla. ¿Qué significa eso? De la talla, pues, ¿no? De la talla. Luego tenía que hablar de le poids. Le poids. ¿Qué significa le poids? El peso. Tenía que hablar del peso. Luego tenía que hablar de sus cabellos, de los cabellos, ¿no? De les cheveux, de los cabellos y además también de los ojos, de les yeux. Tenía que hablar de los ojos, de les yeux. Y para hablar de los cabellos, yo tenía diferentes colores, como noir, que es negros, como blonde, que es rubios, ¿no? Como rouge, que es pelirrojo, ¿de acuerdo? Para hablar de los ojos, yo tenía colores como beige, que es verde, ¿no? Yo tenía blues, ojos azules, blues. Yo tenía de repente marrón, como son dos ojos, marrons, o sinónimo de marrón, bruns, ¿ya?
Entonces yo tenía que hablar también de los colores, las formas de los cabellos y de los ojos. Hablando de las formas de los cabellos, teníamos acá los colores, ¿no? Estos son los colores de los cabellos, los couleurs. Pero también podía hablar de sus formas, ¿no? Por ejemplo, long, que era largo, court, que era corto, ¿ya? Podía hablar también de su forma, este es de su tamaño de cabello, pero también podía hablar de su forma, por ejemplo, lissé si era lacio, o bouclé si era ondulado, ¿no? También teníamos frisé si es que era ondulado, ¿ya? Ondulado, bucle ondeado, lisse lacio, long, largo, corto, ¿ya? Y finalmente, si es que tenía algún accesorio como barba, bigote o lentes, yo tenía que utilizar el verbo porte, que significa portar, ¿no? Si tenía barba, decía une barba. Si tenía bigote, yo decía un moustache. Oh, perdón, une moustache. O si tenía lentes, yo decía de lunettes. Eso lo tienen en sus hojitas, ¿ya? El vocabulario. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, voy a proyectar acá el vocabulario para que lo tengas en cuenta. Voy a proyectar por acá el vocabulario para que lo tengas en cuenta. Ya, a ver, un segundito. Ya está. Sobre todo de los cabellos y de los accesorios, ¿no? Ya. Ok, acá está. ¿Ya? Si les cheveux, que son los cabellos, eran largo, yo decía long. Si era corto, court. Si era lacio, lissé. Si era ondeado, boucle. Y eh, si era ondulado, yo decía frisé. Ahí le estoy poniendo más tinta. Ya, frisé. Si era negro, los cabellos, noir. Si era marrón, bruns o marrón. Si era rubio, blond. Si era pelirrojo o pelirroja, rouge. Y si era gris. ¿Ya? Y para otras características, une moustache, un bigote, une barba, una barba, y de lunes si tenía lentes. A ver, vamos a intentarlo. Acá también están los colores de los ojos. Para hablar de otras características, yo debía de utilizar el verbo porte. Para hablar de cabellos y de ojos, yo debía de utilizar el verbo avoir. Vamos a ver con un ejemplo para que te quede claro. ¿Ya? Entonces, no te olvides que te dije que primero debes de hablar acá lo voy a poner, ya, primero debes hablar de la edad. Menciona primero su edad, luego su talla, ¿sí? Cuando hablamos de la edad, mencionamos tres cosas, ya. Si es anciano, diremos vieux o vieil, que significa anciano. Si es mujer, vieille. Repito, vieux o vieille. Uno de esos dos. Para así que signifique anciano. Vieille, anciano. Jeune si es joven. ¿De acuerdo? Jeune si es joven. Para ambos géneros. Vamos con la taille. Grand, masculin. Grande, femenino. Alto, ¿no? Moyenne, masculin. Moyenne, femenino. Mediano. Petit, masculin. Petite, femenino. Pequeño. Vamos con el peso. Gros,
gordito, grosse, gordita. Mince, delgado. ¿Ya? No se olviden que tanto para hablar de la edad, de la talla y del peso, yo deberé de utilizar el verbo être. Y bueno, luego tenías los cabellos y los ojos con los cuales vas a mencionarlos con el verbo avoir. Finalmente, otras características, si la imagen tuviese el personaje tuviese bigote, barba o lentes, vas a mencionarlo con el verbo porte. Vamos a ver la imagen de acá. ¿Ya? Te dije que primero íbamos a empezar con l'âge, con la edad. Así que vamos a crear una oración. A ver, veamos. Yo voy a escribir il porque es varón. Il con el verbo être. Il es, ya utilicé el verbo être, ahí está. Il es, a ver, primero la edad. Es joven, ¿verdad? ¿Cómo se decía joven? ¿Recuerdas? Ahí está, June. Il es June. Ya está, acabé de hablar de la edad. Punto seguidito. Ya está, punto seguido. Ahí está mi punto seguido. Ahora, ¿de qué tengo que hablar? De la talla. A ver. Viéndolo parece que es alto. Entonces voy a hacer mi otra oración al costadito porque puse punto seguido. Il, te dije que también utilizas el verbo être. Il es, a ver, alto, alto, ¿cómo se decía? Ya está ahí, grand. Grand, grand. Si fuese mujer, le aumento una E al final. Grand. Ya está ahí. Il es jeune, eres joven, il es grand. Punto, punto, punto seguido porque me falta otra cosita más que mencionar. El peso. Voy al peso. Tengo dos opciones. Gros si es gordo o min si es delgado. Él lo veo delgado. Entonces voy a poner il es, porque sigo con el verbo être. Il es, ahí está el verbo être. Il es mins. Mins. Ya está. Punto. Ya terminé de hablar de estas tres primeras. Cuando termino de hablar de estas tres primeras, ya pongo punto aparte. Ahí está. Il est jeune, la edad, no, él es joven. Il est grand, la talla, él es alto. Il est mince, el peso, él es delgado. Punto aparte. Ahora me toca hablar de los cabellos y de los ojos. Para eso voy a utilizar ya no el verbo être, ya no este verbo que utilicé ya no. Ahora voy a utilizar el verbo avoir. El verbo avoir, ¿no? Para il yo sé que se va a utilizar el verbo a. Punto aparte. Si es posible dejo un renglón. Il, voy con los cabellos primero. Il a, él tiene. Les cheveux, los cabellos. Les cheveux, los cabellos. Ahí está, él tiene los cabellos. A ver, primero el color. Él tiene los cabellos, ¿qué color? Negro, ¿no? Entonces voy a poner noir, ¿no? Ahí está. Noir. Les cheveux noir. Coma, coma. Sigo hablando de los cabellos. Coma. ¿Qué más? Tengo que hablar. ¿Qué más tengo que hablar? De su forma, ¿no? Si es largo o corto. ¿Es largo o corto? Es largo o corto. Yo lo veo corto. Entonces voy a poner corto. Coma. Cuj. Corto. ¿Ya está? Y ahora de su forma, ¿no? Ya hablé de su tamaño, del color del cabello, de su tamaño y ahora de su forma. Coma. ¿Cómo es su forma? ¿Será lacio? ¿Será ondulado? ¿Será ondeado? A ver. Yo lo veo lacio. Entonces voy a poner lissé. Coma, lissé. Ya está. Punto seguido. Punto seguido. Ya está. Mira. Hablé de su edad, talla, peso. Punto aparte, hablé de sus cabellos, ¿no? Color, tamaño y forma. Punto aparte, punto seguido, perdón. Puede ser punto aparte también. Vamos a usarlo punto aparte, ya para que no se vuelva tan alargada esa oración. Punto aparte, ahora voy a hablar de sus ojos. Sigo utilizando el verbo avoir, este verbo avoir, a. Il a, los ojos, ¿cómo se decía los ojos? Les yeux.
Los cabellos, les cheveux. Los ojos, les yeux. Él tiene los ojos. Él tiene los ojos. Empiezo nuevamente. Me toca hablar del color. ¿Qué color? Yo lo veo negro. Il a les yeux noirs. Negros. Punto. Acabé. Del ojo solamente vas a mencionar su color, pues no hay nada más que mencionar. Del cabello sí tres cosas, mira. Punto. Ya hablé de su edad, de su talla, de su peso, de los cabellos, color, eh, longitud, forma. Ya hablé de sus ojos. Y por último voy a ver si es que presenta otras características. Si no presentara ninguna de estas, entonces ya aquí hubiese terminado. Sin embargo, este personaje sí presenta todas las características que están ahí. Entonces voy a empezar con el primero, ¿ya? Con mustache. Entonces, ¿qué verbito tenía que utilizar para hablar de otras características? El verbito porte. Il porte. Ok, punto aparte, pongo il porte, el porta, el usa. ¿Tiene bigote? Sí, entonces voy a poner une moustache. Moustache. Coma. Otra cosa que porta. Une barba. Une barba. Barba. Coma. Y unos lentes. ¿Cómo se dice unos lentes? De lunettes. Coma. De lunettes. Ya está. Y acabé la descripción de este personaje. Siguiendo el orden. Edad, tamaño, peso, cabellos, color, tamaño y forma, los ojos y por último, si es que tuviese otra característica, lo coloco como en este caso. A ver, ¿qué hago con ella? Nuevamente, ya no va a ser il porque ella no es hombre, es mujer. Y para decir mujer pongo L. L. Primero la edad. Yo la veo joven. Entonces voy a poner L es Jung, ¿verdad? Joven. L es Jung. Punto seguido. Me tocaba hablar de qué? De la talla. Yo la veo mediana. Así que a ver cómo se decía talla mediana. ¿Cómo se decía talla? Acá está. Moyen. Pero cuando era mujer le agregaba una N más y la E. Entonces voy a poner L es, el verbo es, porque acá va con el verbo es, con el verbo etre. L es moyen. Perdón. Moyen. Hasta acá diría mediano, pero como es mujer, le agrego una N más y una E. Moyen. Punto seguido, voy a hablar de su peso. La veo un poquito robusta, así que vamos a poner gros. Pero como es mujer, grosse. Le agrego otra S y una E. L. L es grosse. Punto aparte. Punto aparte. ¿De qué voy a hablar ahora? De los cabellos. ¿Ya? De los cabellos. Primero de su color, luego del tamaño del cabello y luego de su forma. Vamos a poner L, ella. Para hablar de cabellos ya no utilizo el verbo es, sino el verbo avoir. A. L-A, ella tiene los cabellos, les cheveux. Les cheveux. Color primero. Uy, ¿cómo se decía pelirrojo? ¿Ah? ¿Cómo se decía pelirrojo? Muy bien. Rouge. Les cheveux rouge. Ahora es su tamaño. Es largo su cabello, ¿no? Coma, longs. Largos. Coma, y ahora su forma. ¿Cómo la ves? Lacia, ¿no? Lacia su cabello. Lissé. Lissé. Ya está. Oye, el punto. Ya está. Punto. Ya hablé de su cabello. Ahora de sus ojos. Pues de sus ojos. Sigo con el verbo avoir. Para hablar de cabellos y de ojos, el verbo avoir. L-A, ella tiene
Los ojos, ¿cómo se decía los ojos? Les yeux. Y el color, ya, digamos que es marrón. ¿Ya? Entonces voy a ponerle les yeux marrón. Ya está. Punto. Aparte. Toca hablar de si tiene otras características. A ver. ¿Tiene barba, bigote, perdón? No, obviamente que no, pues es mujer. Barba tampoco. ¿Tiene lentes? Tampoco. Entonces simplemente lo dejo ahí. Listo. Mi pregunta es, ¿cómo harías con este personaje? Te lo dejo para ti. ¿Ya? A ver, siguiente tema. Vamos a ver el siguiente tema. ¿Qué otro tema va a venir? Bueno, la conjugación de los verbos, todos los verbos que terminen en ER. En ER. Luego también va a venir les chiffres, los números. Y luego va a venir las 4 estrategias. Esto sí no te lo voy a enseñar porque simplemente las estrategias son 4. Écouter, escuchar, ¿no? Vas a escuchar ciertos audios, pero sobre los temas que están acá, pues, ¿no? Y tú vas a tener que completar. Otra estrategia es lire, leer, lectura, obviamente con palabras que tú comprendas acorde a los temas, ¿no? Otra estrategia también es parler, esto no lo vamos a hacer. El hablar no vamos a hablar en el examen porque es un examen escrito. Y la última estrategia es la écrit, ¿no? La escritura. Vamos a ver qué tal escribes. Pero todo en base a los temas que están arriba. Pero antes de ir con los verbos, vamos a ir con los chiffres, ¿ya? A ver, tú deberías de conocer los chiffres mínimo hasta el 40 deberías tú de conocer. Si es posible, deberías de conocer hasta el 60 que está acá. Ya. A ver, vamos a ver, ¿ah? No te olvides de la pronunciación, lo voy a pronunciar rápidamente contigo y luego vemos unas cositas. A ver. Écoute et répète après moi. Escuche y repite conmigo. Zéro, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, esto lo voy a decir más rápido, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 eran 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 eran, mira igualito. 42, 43, ¿cómo se dice? 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 eran 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ahora, ¿cómo diré, disculpa, cómo diré 70? 70 diré, si 60 es soissons, 70 es soissons 10. 60 y 10, o sea, 70. Soissons 10. 71. Profesor, 71 será soissons 10. Eran. No. Soissons 11.
Luego 72, soixante douze, soixante treize, soixante quatorze. No te olvides. ¿Cómo diría 80? 80, voy a decir quatre, quatre-vingts, quatre-vingts. ¿Ya? No te olvides. 70, soixante-dix, 80, quatre-vingts. Y 90, si lo quieres saber, quatre, igualito que el 80, quatre-vingts, pero le agrego el 10, dix, quatre-vingt-dix. ¿Ah? No te vayas a olvidar, pero estos son los esenciales. Bueno, siguiendo con los temas, ya, siguiendo con los temas, teníamos que ver los verbos terminados en ER. Cualquier verbo que termine en ER. A ver, por ejemplo, teníamos el verbo nager. Mira, el verbo nager termina en ER, por lo tanto es un verbo regular. Todos los verbos que terminan en ER son verbos regulares. Bueno, nager tú sabes que significa nadar. Ya. ¿Cómo lo conjugo? Luego vamos a conjugar el verbo écouter, que tú sabes que significa, perdón, que tú sabes que significa escuchar. También es un verbo regular porque acaba en er. Significa escuchar. Ya, a ver, ¿cómo lo voy a conjugar? Porque yo necesito conjugarlo si lo quiero utilizar en una oración. A ver, ¿cómo lo voy a conjugar? ¿A quiénes primero convoco? Convoco a mis amigos le pronom, ¿no? El je, el tu, il o el. Convoco a los plurales también. Nu. Coloco al vous, al ils y a elles. Ya. Je, yo, tú, il, él, ella, nu, nosotros, vous, ustedes o vosotros, ils, ellos, elles, ellas. ¿Qué hago para conjugar el verbo? Facilito. Todo lo que está antes del er, o sea, hasta la G, eso se le llama raíz. A todos les voy a poner la misma raíz. Nash, 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 Nash. Hasta ahí está papayita, está facilito. Nash, Nash. Mira, facilito. Un ratito lo dejo ahí. Me voy con écouter. Nuevamente, convoco a mis pronombres, ¿no? Je, tu, il o elle, nous, vous, ils o elles. Ya. ¿Qué le voy a poner? ¿Hasta dónde será su raíz? Muy bien, hasta la T. Écoute. Te dije hasta todo lo antes a er. Ya está. Le pongo entonces écoute, écoute, con su tilde, ahorita le pongo la tilde. Ya. Écoute, 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 écoute. Ahora, profe, qué facilito está. Y para cualquier verbo que termine en ER, le pongo su raíz en todos. Pero ¿qué va a cambiar? Si el verbito lo acompaña Y, yo le aumento solo la E. Si el verbito acompaña con tu, yo le agrego solo la E, pero también la S. Si el verbito le acompaña il o L, o María, o Juan, o Pepito, cualquiera que se pueda reemplazar por il o por L, yo también le aumento solo la E. ¡Qué facilito! Si le acompaña el nu, que es nosotros comemos. Perdón, nosotros nadamos, discúlpame. Nosotros nadamos. ¿Cómo digo nadamos? ¿Qué le aumento para que diga nadamos? Ah, le aumento la O-N-S, Jones. Si le acompaña el VU, la E y la Z. Ahí diría, ustedes nadan. Yo nado, tú nadas, él o ella nada, nosotros nadamos, ustedes nadan. Y cuando está con Ilse o con él, es que le agrego
la ENT. Y esto para cualquier verbo. ¿Qué hago? Le pongo solo su raíz y luego estas terminaciones que tú debes de aprendértelas. Si me dan Y, ¿qué le agregaba? Solo la E. Si me daban con TU, ¿qué le agregaba el verbito? La E y la S. Si estaba con hilo con L, ¿qué le agregaba? Solo la E. Si estaba nu, ¿qué le agregaba? Ons. Ecutons se volvería. Si estaba con bu, ¿qué le agregaba? La E y la Z. Ecuté. Si estaba con iris o con L, ¿qué le agregaba? La E, la N y la T. Por eso diría yo escucho, tú escuchas, él o ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos o ellas escuchan. Cambia porque se está conjugando el verbo. Conjugar quiere decir que el verbo cambia para ser utilizado en una oración. Ahí está. Porque yo no puedo decir yo escuchar, no puedo hablar así como un robotcito. ¿Ya? Entonces, para cualquier verbo, yo te digo, a ver, ¿cómo harías con el verbo, no sé, se me ocurre el verbo, eh, por ejemplo, ya como lo decía hace rato, ¿no? Manger, que significa comer. Ya está. ¿Cómo conjugarías ese verbo con los diferentes pronombres? No te olvides de eso.